Dios los bendiga, hermanos. Amén, hermano. Gracias. Buenos días. Buen día. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros en este día. Hoy empezaremos a estudiar, hermanos, la naturaleza distintiva de la iglesia. Y hoy empezamos con la primera lección, que es el principio del patrón. El cristianismo, hermanos, está ordenado en base a un patrón. Esto es en base a un modelo. Se puede distinguir y se puede identificar. Queremos primeramente ver el propósito por el cual Dios ha designado y creado la iglesia en la tierra. Y enseguida queremos estudiar el patrón del propósito, en base a los cuales el cristianismo ha sido arreglado y a través del cual identificamos el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Efesios capítulo 3, versículos 10 y 11 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese pasaje está diciendo que desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había planeado a su iglesia para que ésta diera a conocer la multiforme sabiduría de Dios, es decir, el diseño de Dios, lo que Dios había planeado, lo que Dios había diseñado desde la eternidad. Cuando usted lee también Juan 17, los versículos del 1 al 21, usted se dará cuenta que Jesucristo oró para que todos fuéramos uno, para que todos estuviéramos perfectamente unidos, de la misma manera que Él y el Padre son uno, así nosotros fuéramos uno, pero dice ahí, por la palabra de ellos. Versículo 20, para no verlo solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y en ti, que también ellos sean uno de nosotros, para que el mundo crea que somos Dios. La unidad es todo aquello que es uno. Y llegamos a ser uno cuando nosotros creemos en Cristo por la palabra de ellos. Así que hay un patrón, hay un modelo, hay unas sanas palabras, hay una enseñanza que se predica. Y si todos creemos lo mismo, si todos predicamos lo mismo, y si todos practicamos lo mismo, luego entonces todos nosotros somos uno. Eso es la unidad. Así que el objetivo de esta serie de lecciones, y la lección de hoy también, es reconocer el patrón distintivo del cristianismo del Nuevo Testamento. Es entender, y no solamente entender, sino identificar el propósito, diseño y meta de la iglesia. Y entender que la misma está arreglada en base a un patrón que es incambiable y eterno. Entender que ese patrón se ve en la oración de Cristo por la unidad y en los escritos apostólicos del Nuevo Testamento. Y reconocer que ese patrón fue determinado en la eternidad y puesto en movimiento por el Espíritu Santo y continuado por la autoridad apostólica o la enseñanza de la palabra escrita en el Nuevo Testamento. Veamos primeramente el propósito y el diseño de la iglesia. El propósito y el diseño de la iglesia. En Efesios 3, 10 al 11 vemos la iglesia del propósito de Dios. Vamos a reconocer su identidad, su unidad, su patrón y su autoridad. Lo mencionamos, pero una vez más, leamos los puntos. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades de los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús, nuestro Señor.
Así que vemos que la iglesia está ahí en propósito. Sabiendo Dios de antemano, sabiendo Dios en la eternidad cuáles serían las necesidades del hombre, fue que Dios compuso su iglesia. No es algo accidental, no es de invención humana, no es que después de la caída del hombre, entonces se haya buscado una solución para la caída del hombre. Dice que fue planeada por Dios en la eternidad. Así que no es un papel, ese siempre ha sido el plan y el diseño de Dios. En Mateo capítulo 16, versículo 18, hermanos, Jesús le dice a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí la iglesia es prometida por Cristo. Pero cuando nosotros vemos ese pasaje, hermanos, ese pasaje nos está revelando para qué vino Cristo al mundo. Él vino al mundo para hacer lo que promete ahí: edificar su iglesia. Recuerden, primero en Efesios 3, 10 y 11 dice que la iglesia fue diseñada por Dios, fue planeada con un propósito desde la eternidad. Y ahora, cuando Jesús entra en el mundo, dice: yo voy a edificar mi iglesia. Así que Jesús está diciendo o revelando para qué vino Él. Y ahora, ¿para qué vino Jesús al mundo? Para edificar su iglesia. Él vino para establecer su iglesia. Ahora, en el capítulo 20 y versículo 28, hablando el apóstol Pablo, siendo guiado por el Espíritu Santo a toda la verdad, habiendo mandado traer desde Mileto a los ancianos de la iglesia en Éfeso, les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó, o la cual Él compró, su provisión, con su propia sangre. Entonces, la iglesia fue comprada, se pagó un precio. ¿Para qué vino Jesús a derramar su sangre? Hechos 20:28 nos dice: para comprar su iglesia. Eso fue planeado por Dios desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Jesús expresamente derramó su sangre por su iglesia. Usted sabe, una cosa vale tanto como lo que se paga por ella. Bueno, Jesucristo descendió del cielo, tomó forma humana siendo Dios, se despojó a sí mismo de aquella su naturaleza, de aquella su habitación celestial y de aquella su gloria divina que tenía, para tomar forma humana, y como hombre se humilló a sí mismo, siendo desobediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Él derramó su sangre para pagar un precio. Ese precio fue por su iglesia. Lo mismo dice en Efesios 5: maridos, amados a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que Jesucristo vino para entregarse. Estamos viendo la iglesia en el propósito de Dios. Tiene un propósito, fue prometida por Cristo, fue comprada con la sangre de Cristo. Y el propósito de la iglesia, o uno de ellos, está en Efesios 3, 20 al 21. Fíjense, ¿qué está escrito? Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria, en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Así que aquí se nos habla del propósito de la iglesia. Se nos habla acerca del lugar que la iglesia ocupa en el plan de Dios. Nuestro papel en la iglesia es glorificar a Dios. Dice claramente: a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. ¿De quién está hablando? Lucas 1:37 dice, hablando de Dios, que no hay cosa difícil, que no hay nada imposible para Él. Bueno, a Dios sea la gloria, ¿dónde? En la iglesia. Ese es el propósito. Y luego concluye con un amén diciendo: así sea. Así sea. ¿Qué sea así? ¿Qué se ha hecho de esa manera? Dar la gloria a Dios en la iglesia. Es el único lugar en el que Dios puede ser glorificado por el hombre. En la iglesia que es en Cristo Jesús. Así que Dios planeó su iglesia
para que fuera formada por aquellos de quienes Él recibiría. Y Dios también su iglesia para que fuera formada por aquellos a través de los cuales la multiforme sabiduría de Dios sería dada a conocer. Y para que fuera formada por aquellos a través de quienes el plan del Redentor de Dios sería revelado al mundo. Entonces, el propósito y diseño de Dios de la iglesia es glorificar a Dios. Dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios y dar a conocer el plan. Cuando pues como iglesia no glorificamos a Dios, o cuando pues como iglesia no damos a conocer el plan de redención de Dios, cuando nosotros no estamos dando a conocer la multiforme sabiduría de Dios, estamos haciendo un despropósito de la iglesia. Hasta aquí, hermanos, quisiera saber si hay alguna pregunta, duda, comentario. Reina, Giovanni, Estrella, ¿todo bien? Bueno, número 2. La iglesia tiene una identidad distinta. La iglesia tiene una identidad distinta. Dios ha establecido un patrón. La palabra patrón viene del griego tipos. Y esa palabra hace alusión a un molde, dentro del cual usted puede trabajar concreto o plomo, y un molde garantiza la misma imagen cada vez que eso sale. No importa en qué parte de la ciudad, del estado, del país, del continente, hasta el otro planeta. Si usted vierte concreto en el molde, donde quiera que usted se encuentre, el molde garantiza siempre que la misma imagen, donde quiera que usted vaya. No importa la raza, no importa la cultura, no importa el color de piel, el nivel de educación, siempre el molde garantiza la misma imagen cada vez que es usado. Bueno, el patrón de Dios da a la iglesia una identidad distintiva. El patrón de Dios da a la iglesia una identidad distintiva. Eso quiere decir que el cristianismo no es una religión de ensaladilla, en el cual cada quien hace lo que le place. Usted sabe, en la ensalada usted puede meter un poquito de zanahoria, un poquito de lechuga, un poquito de esto, un poquito de aquello, un poquito del otro, y de algo más también. Bueno, en la iglesia no es así. Hay un patrón, hay un modelo. Este se tiene que reproducir. Nadie puede hacer lo que le plazca. La iglesia de Dios
es reconocible en base al patrón que Dios le dio. Si usted me acompaña a la carta a los Efesios, capítulo 1, los versículos 9 al 11, y leemos juntos la palabra de Dios aquí, Efesios 1, 9 al 11. Leemos lo siguiente.